No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos con el esperado diálogo entre Abbas y Olmert. El primer ministro israelí Ehud Olmert dijo ayer que no ve ningún problema en entrevistarse con el presidente palestino Mahmoud Abbas y aseguró que espera que la reunión pueda celebrarse en un futuro próximo. En una rueda de prensa conjunta con su colega de Noruega, Jens Stoltenberg, el primer ministro israelí, también se refirió a la crisis en los territorios palestinos y manifestó su esperanza de que el alto el fuego declarado entre las milicias y los organismos de seguridad en la Autoridad Nacional Palestina sea respetado. En cuanto a Siria, Olmert sostuvo que Israel no puede tomar en serio los ofrecimientos del presidente Bashar al-Assad para negociar la paz. Con respecto a la reunión, dijo que, les leo literalmente la frase, si es posible hacerle a él feliz y a mí también, no veo ninguna razón para no hacerlo y espero que ello ocurra muy pronto, dijo Olmert refiriéndose a la reunión. Se ve que piensa que les hará felices a los dos. Si los resultados son buenos, y hará felices a mucha otra gente, no solamente a ellos dos. Con respecto a la tensión interpalestina, dijo Olmert que los israelíes, que Israel no está feliz con lo que ocurre en la Autoridad Palestina, que la violencia mutua entre Hamas y Fatah no es algo que quieran ver ellos. Con respecto al tema de Siria, dijo que Siria sigue apoyando el terrorismo en Irak, que coopera con el presidente iraní Ahmadinejad y que hace todo esfuerzo posible para derrocar al gobierno del primer ministro libanés Fouad Siniora como aliado de la milicia chií Hezbollah. El primer ministro noruego dijo por su parte que está dispuesto a cooperar en las obras para construir un canal de 200 kilómetros entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, que es un proyecto conjunto del que ya les hemos hablado entre Israel, la Autoridad Palestina y el Reino de Jordania. Por otra parte, tenemos que darles noticia de que ayer al cierre de esta edición habían caído 6 cohetes Qassam en territorio israelí enviados por Yihad Islámica en una acción que el grupo terrorista calificó de primera venganza por la muerte de 2 de sus activistas en una redada de Israel. También ayer en el distrito de Jenin los cohetes afortunadamente no causaron víctimas ni daños materiales. El Olmert con respecto a esto se quejó y dijo que la contención no puede durar a lo largo del tiempo. Desde la declaración de la tregua han caído más de 40 cohetes y los disparos aún continuaban. Por otra parte, en otro orden de factores, también dentro de Israel, el diario Haaretz informó ayer de que el Centro Musawa para los Derechos de la Comunidad Árabe de Israel denunció que el gobierno israelí solo ha destinado un 10% del presupuesto a la reconstrucción de poblados árabes, mientras que el resto se invirtió en los de mayoría judía. El centro ha apelado al gobierno israelí para que corrija esa discriminación presupuestaria, en particular, dicen, cuando los poblados árabes fueron también blanco de los más de 4.000 cohetes y proyectiles de mortero disparados por Hezbollah. Suponemos que habrá alguna explicación para ello y de todos modos estaremos pendientes, veremos qué responde el gobierno. Cambiamos no de zona, vamos a hablarles ahora de unas declaraciones de otro grupo terrorista, Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri, lugarteniente del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, dijo ayer que Estados Unidos negocia con los sectores equivocados en Irak, sugiriendo en una transmisión de vídeo en la emisora de televisión Al Jazeera que Washington debería negociar en cambio con el grupo terrorista. Al-Zawahiri criticó posteriormente al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, diciendo que era el hombre de los norteamericanos en Palestina y señaló que su propuesta de convocar a elecciones anticipadas para resolver su disputa con Hamas llevaría al fracaso. De acuerdo al dirigente de Al-Qaeda, las elecciones no son una solución en los territorios palestinos y señaló que cualquier camino que no sea el de la Guerra Santa solo les conducirá a la pérdida y a la derrota. Pero no todos los grupos terroristas son del gusto de Al-Qaeda, porque también hubo críticas para Hamas. A quienes tienen miedo dijeron de que terminen reconociendo a Israel, y se preguntaba el lugarteniente de Osama Bin Laden, ¿no es acaso un movimiento islámico? Y reiteró que Hamas debe insistir en redactar una constitución islámica para los palestinos. Hablamos ahora de otro de los enemigos de Al-Qaeda, Tony Blair. El primer ministro británico Tony Blair propuso ayer que los estados musulmanes moderados formen una alianza de moderación para enfrentar a Irán y desafiar su influencia, además de luchar contra el terrorismo.
En la última etapa de su gira de una semana por el Medio Oriente, Blair dijo en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, que es necesario crear una alianza entre las fuerzas moderadas para combatir a los extremistas. El premier destacó que en su opinión el Islam es una religión de paz y afirmó no creer en un choque entre civilizaciones. Continuó diciendo que no se puede conseguir progreso en la lucha contra el terrorismo sin la creación de una alianza entre los moderados contra el extremismo. En su discurso, Blair pidió al mundo que se despierte frente a la monumental lucha entre las fuerzas moderadas y las fuerzas del extremismo. Seguimos ahora, vamos a hablarles de algo que está muy de moda últimamente, negacionismo. El historiador británico David Irving, condenado a 3 años de prisión por cuestionar el Holocausto, fue puesto ayer en libertad condicional tras un dictamen del Tribunal Regional de Viena. El juzgado argumentó su decisión alegando que han pasado cerca de 2 décadas desde que Irving cuestionara públicamente la Shoah, concretamente en conferencias que dio en 1989 en varias ciudades de Austria, y aseguró que después de este episodio ha tenido una conducta irreprochable. Además, la Fiscalía indicó que el británico de 68 años, al que la acusación había caracterizado como el icono de la escena radical derechista, abandonaría Austria enseguida. Pero no tan rápido porque aunque tenga una conducta irreprochable, según el juzgado, poco después de la vista judicial se supo de la existencia de una nueva orden de detención contra él, en esta ocasión por haber supuestamente reiterado sus teorías nazis ante un reportero de un diario austríaco cuando estaba en prisión, y esto podría retrasar su salida del país y su salida de la cárcel. Ayer estaba previsto que se decidiera sobre si esta acusación prosperara. Nosotros estaremos al tanto, les contaremos. El caso es que este pseudohistoriador de 68 años salió después de cumplir 13 meses de prisión preventiva. Por cierto, que según el diario Haaretz, el juez austríaco que favoreció que saliera antes de la cárcel tendría lazos bastante cercanos con el líder Jörg Haider de la ultraderecha austríaca. En fin, seguimos, nos vamos a Nueva York. Al inaugurar en el Instituto Cervantes de Nueva York un simposio sobre el entendimiento entre las culturas, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, criticó que se ponga en tela de juicio el Holocausto. Además de Chávez, en el seminario participaron líderes religiosos judíos, cristianos e islámicos de diferentes nacionalidades. El principal consejero de la Casa Real marroquí, Andrea Zulay, el rabino Artur Schneier, presidente de la fundación llamada La Conciencia, el imán Yahya Hendi de la Universidad de Georgetown y el reverendo Fred Anderson de la Iglesia Presbiteriana de Nueva York figuraban entre los participantes en la reunión convocada bajo el lema de Puenteando las divisiones. Decía Manuel Chávez que en los últimos días se ha vivido con dolor y estupor cómo volvía a ponerse en tela de juicio el Holocausto y reaparecían tesis que ya se creían derrumbadas, abandonadas definitivamente. Mientras esto sucedía, no crean, esto ha causado algo de polémica, afortunadamente no demasiado ruidosa en España, ya que el Partido Popular pidió la dimisión de la concejal de Educación de Andalucía, Cándida Martínez, por haber defendido a una docente que quitó un Belén de una escuela. Bueno, y criticaron que Chávez ande defendiendo la Alianza de Civilizaciones en Nueva York y que se pusiera la kipá en Nueva York y que no defendiera y no respetara las tradiciones andaluzas. El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, comentó que los andaluces deben estar pasmados tras ver a su presidente con una kipá judía, mientras que no salió en defensa de que se pueda poner un portal de Belén en un colegio. Por su parte, el presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, también criticó a Chávez por ponerse la kipá, pero en otro sentido. Dijo que la política exterior española se merece mucho más rigor y seriedad que un mero teatro de disfraces. Nosotros dejamos aquí la política exterior, o en este sentido, este tipo de política exterior española, para venir a hablarles de algo que también depende del Ministerio de Exteriores, pero más grato, de Casa de Sefarad. Según informó ayer en un comunicado, la Dirección General de Comunicación Exterior, la actual embajadora en misión especial para las relaciones con la comunidad y las organizaciones judías, Ana Salomón, fue designada directora de la Casa Sefarad Israel, tras la firma del convenio hace un par de días, en el que participaron entre otros el ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos. Se reunió el Consejo Rector de la institución, que procedió a nombrar a Salomón.
Por otra parte, la Comunidad de Madrid anunció ayer que tiene previsto contribuir a la Casa Sefarad de Israel con una inversión plurianual de 1,5 millones de euros correspondientes al periodo 2007-2009. Ya les hemos hablado de esta iniciativa y la sede de Madrid de esta institución fomentará las actuaciones y proyectos que contribuyan a un mejor conocimiento de la comunidad y organizaciones judías en España y Europa, impulsando las relaciones entre España y la comunidad judía y promocionando Madrid como territorio de encuentro multicultural. El futuro consorcio también va a promover la presencia en España de la cultura judía y sefardí en particular, además de desarrollar programas específicos para la población escolar y los jóvenes. Va a estar compuesto de 2 órganos de gobierno, el Consejo Rector y el Director General. Fuentes de exteriores indicaron a Europa Press que todavía no se ha decidido cuál será la sede de esta institución. Pero de lo que seguro que sí que se va a preocupar esta institución es de las juderías, y de judería les hablamos a continuación. El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valencia presentó ayer una moción en la que reclama que la Corporación Municipal rehabilite la antigua Casa Solariega del humanista Luis Vives, con el fin de rehabilitar en este inmueble un centro de exposición y difusión sobre la figura del pensador, así como un espacio dedicado a la cultura sefardí y la interpretación de la judería histórica de Valencia. En la moción presentada por el concejal Juan Soto se señala que Luis Vives fue uno de los valencianos más universales, nacido en la ciudad de 1492 y uno de los máximos exponentes del humanismo y del pensamiento renacentista, y añade que debido a su procedencia judía no es posible entender plenamente su figura sin contextualizarla en relación con sus orígenes familiares y el momento histórico que le tocó vivir. Precisamente su nacimiento coincide con la desaparición del último y menor recinto de la judería en Valencia, que desde su establecimiento como judería en 1246 por donación del rey Jaume I a los judíos valencianos, experimentó a lo largo de su historia sucesivas alteraciones en cuanto a sus límites y extensión. Por ello, los socialistas consideran que existe el deber ineludible de recuperación histórica en el espacio urbano que constituyó la judería de Valencia. Al respecto, añadieron que resulta prácticamente imposible hoy en día recuperar la memoria de la judería a través de sus referencias arquitectónicas prácticamente desaparecidas, pero que se puede agrupar y estudiar la historia documentada, sus costumbres y tradiciones, así como utilizar las modernas tecnologías para recrear la evolución y aportación de la judería a la historia de la ciudad. Para el Partido Socialista Valenciano, además, habría que recordar determinados lugares emblemáticos con la colocación de la adecuada señalización, como el cementerio judío aparecido en la calle Dr. Romagosa, que salió no sin polémicas en 1996, o algún recuerdo en la Plaza del Patriarca, centro neurálgico de la judería. La propuesta de Soto consiste en que el Ayuntamiento impulse, procurando la participación de otras instituciones como la Generalitat Valenciana o la Universidad, la creación de un centro de cultura sefardí de interpretación de la judería histórica de Valencia, y también pide que se estudie la adhesión a la red española de juderías. Probablemente esto lo tengan muy en cuenta. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Igrit. Hola Igrit, ¿qué tal? ¿De qué nos vas a hablar? Una Hanukkah muy especial. ¿Es decir? Hanukkah del robot. ¿Del robot? Sí. Soldados de una unidad de élite del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Israel han encontrado una forma única de celebrar el lunes de Hanukkah. El robot Andros, normalmente empleado para desmontar bombas, fue utilizado para encender las luces y repartir los sufganiot, dulce tradicional en esta época, entre los soldados. Para hacer honor al día, los soldados que permanecieron en el cuartel y no pudieron pasar Hanukkah con su familia, decidieron utilizar el robot para repartir los dulces. El Andros, utilizado para misiones peligrosas, debe haberse sentido muy relajado ante un empleo tan fácil, tan poco peligroso y tan dulce. Por lo menos los sufganiot no podían estallar en su cara. Los soldados encendieron las 5 luces de la cuenta de esa noche de Hanukkah con ayuda de este artilugio. Los rabinos puede que no estén de todo seguros al respecto de si Andros está capacitado para una misión de esa naturaleza y si un robot puede llevar a cabo por ellos una misión religiosa tan tradicional como esa. En cualquier caso, los soldados
cantaron las canciones típicas y crearon así el ambiente festivo propio de estos días. Vamos, que aquí el que no se divierte es porque no quiere, ¿eh? Es verdad. Igit, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Nos reencontramos mañana. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos hablándoles de un ansiado encuentro. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, expresó ayer su esperanza de poder entrevistarse con el primer ministro israelí, Ehud Olmert, antes de finalizar el año, y agregó que existe progreso en los preparativos del encuentro. El primer ministro israelí había afirmado un día antes que no veía ningún problema en entrevistarse con el presidente palestino y esperaba que la reunión pudiera celebrarse en un futuro próximo. Por otra parte, Abbas confirmó que el próximo domingo viajará a Jordania por petición de Rey Abdalá II para reunirse con dirigentes de Hamás, en lo que será la última oportunidad para alcanzar un acuerdo sobre la formación de un gobierno de unidad nacional antes de que decida fijar una fecha para la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en 2007. Abbas afirmó que la puerta está abierta a la negociación para formar un gobierno de unidad, pero dijo que no puede esperar indefinidamente. El diplomático palestino Jairi, que es embajador de la Organización para la Liberación Palestina en Jordania, dijo que Abdalá II también invitó al líder de Hamás y primer ministro de la autoridad, Ismail Haniyeh, pero al cierre de esta edición aún no había confirmación de su viaje. Respecto al encuentro con Olmert, Abbas dijo que ambos líderes siempre han mostrado su disposición a mantener la reunión y que no es ningún secreto que puede tener lugar antes de fin de año. Estas declaraciones las hizo Abbas durante una rueda de prensa conjunta con el ministro italiano de Exteriores, Massimo D'Alema, que fue celebrada ayer por la tarde en Ramallah. Y lo que puede traer problemas para las conversaciones, tanto de unos con unos y de unos con otros, es lo que está sucediendo, y es que pese al cese el fuego siguen cayendo Qassams contra territorio israelí. Tras una reunión de seguridad con el primer ministro Ehud Olmert, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, explicó que está en contra de la posición de continuar sin responder a los ataques con Qassam desde Gaza. Israel pactó un alto el fuego, pero los palestinos han disparado Qassam diariamente la última semana. En las últimas 24 horas cayeron al menos 11 cohetes sobre el Negev, aunque no provocaron heridos ni daños. Y el ministro de Defensa dijo que no se puede jugar con las vidas de los israelíes, refiriéndose a que al cierre de esta edición Olmert todavía no había decidido responder a estos ataques. Pero no solamente son las vidas de los israelíes las que están en peligro con estos lanzamientos de cohetes, ya que ayer pudimos saber que un niño palestino fue herido al impactar un cohete que iba destinado a Israel, pero que se desvió por algún motivo, cayó en el salón de su casa, hiriéndole gravemente al parecer. Y ahora vamos a seguir en la zona, pero hablando de otro país, nos vamos a Irán. Vamos a hablar, por fin, los resultados finales de las elecciones fueron anunciados por el Ministerio del Interior. Los opositores del presidente Mahmoud Ahmadinejad ganaron los comicios legislativos locales en Irán, un duro revés que, según algunos analistas, podría obligar al dirigente radical a suavizar su incendiaria retórica. Los resultados finales, difundidos el jueves, también representan una victoria para los reformistas que habían sido derrotados en los últimos 5 años por sectores radicales. En Teherán, los candidatos que apoyan al alcalde conservador moderado, Mohamed Bagher Kalibaf, ganaron 7 de los 15 escaños de la legislatura local, mientras que los reformistas lograron 4 y los aliados de Ahmadinejad 3. Realmente destacable los pocos votos. Los reformistas están a favor de las relaciones con Occidente y de suavizar las restricciones sociales y políticas del régimen islámico. El último escaño fue esto es curioso, para el campeón de lucha Ali Reza Davir, que ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Sídney del 2000 y que se considera un independiente. Los resultados finales en el resto del país también mostraron una fuerte derrota para los partidarios de Ahmadinejad, que de esta manera no solamente perderían la capital, y según los analistas, sus aliados ganaron menos del 20% de los escaños de las legislaturas locales en toda la nación. Los comicios de la semana pasada no tienen un efecto directo en el gobierno nacional y no se espera que genere cambios inmediatos de política, pero sí ha sido visto como un referéndum sobre los 18 meses que lleva Ahmadinejad en el poder.
y un referéndum del que no sale muy airoso. Se cree que sus posiciones radicales han dividido a los conservadores que votaron por él, y algunos sienten que Ahmadinejad ha pasado demasiado tiempo confrontándose con Occidente y que no se ha ocupado de los problemas económicos que enfrenta el país. De esta manera también esa política de buscar un enemigo como los israelíes, bueno, hablamos de la conferencia sobre el Holocausto, los dibujos burlándose de la Shoah, pues no le han traído los réditos que probablemente le esperaba, cosa que es la verdad de alegrarse. Y vamos a hablarles, estos son resultados ya de unas elecciones, ahora les vamos a hablar de una encuesta, en el fondo nada sorprendente. Según la última oleada del barómetro del Real Instituto Elcano, presentada ayer, el país peor valorado por los españoles es Israel, seguido de Rusia, a quien el 82% considera autoritario, corrupto y que no respeta los derechos humanos. La encuesta, que aborda de forma periódica distintas cuestiones internacionales y de política exterior, revela también que los españoles, que en el verano estaban más preocupados por el terrorismo internacional que por ETA, vuelven ahora a situar a la banda terrorista vasca como principal amenaza. Por otra parte, el barómetro destaca que 1/3 de los españoles no quiere que haya musulmanes en el ejército, que 2 de cada 3 apoyan las misiones de las Fuerzas Armadas en Afganistán y Líbano, pero más del 70% querrían la retirada de las tropas si hubiera bajas. Sin embargo, uno de los datos más relevantes es el desconocimiento de las misiones en el exterior. El 75% no sabe decir un país en el que esté el ejército español, y un 14% de los encuestados cree que hay soldados españoles en Irak, lo que a juicio del investigador principal del centro, Javier Noya, es una muestra de que los españoles tienen claros y firmes sus principios, aunque tengan poca información sobre algunos temas. No es por enmendarle la plana al principal investigador del centro Real Instituto Elcano, pero el hecho de que opinen sin tener ni idea de dónde están los soldados, ni con este desconocimiento, no sé yo si es una prueba de que tienen claros y firmes sus principios, o que opinan, no saben de qué se trata, pero se oponen, y que opinan un poquito de oídas. El caso es que el calentamiento global también es una de las principales preocupaciones de los españoles, y los encuestados también muestran reticencias con países del este de Europa y con Turquía. El país mejor valorado, Alemania. Y bueno, los líderes mundiales más queridos, pues nada, no cambia mucho con respecto a otras veces. Kofi Annan, ex secretario general de la ONU a la cabeza, y en la cola, pues adivinen, Bush y Putin a la cola en estos momentos, que también este año ha hecho realmente esfuerzos por estar entre los peores valorados. Cabe destacar también que la imagen del Papa, Benedicto XVI, no se vio alterada por las polémicas declaraciones sobre el Islam. Desde luego, quien va a tener mucho trabajo con esta imagen que hay en España de Israel, y el desconocimiento, que yo creo que es, aunque el señor Noya no lo destaque, creo que es lo más destacable, es el nuevo embajador de Israel en Madrid, que ya ha sido designado. El Ministerio de Exteriores de Israel designó a un nuevo embajador, que es Rafi Schotz, que asumirá sus funciones el próximo verano. Es actual jefe de división de coordinación en el ministerio, y va a sustituir al embajador actual, a Víctor Harel, que empezó a trabajar aquí, presentó sus cartas credenciales al rey de España el 19 de septiembre del 2003. La designación ha sido aprobada en la noche del miércoles por la Comisión de Nombramientos del Ministerio de Exteriores, y está pendiente de aprobación por el gobierno israelí, o lo estaba al cierre de esta edición, pero también fueron aprobados los nombramientos de otros 13 altos diplomáticos, entre ellos el sefardí Ran Curiel para el cargo de embajador ante la Unión Europea. Bueno, esperamos un buen recibimiento para Rafi Schotz, pero nos tememos que va a tener mucho trabajo que hacer, por lo visto, ante estas encuestas. Una cosa, antes de seguir, ayer les hablábamos de que la justicia austríaca había dejado en libertad al revisionista David Irving, y que estaba pendiente de un último juicio, de que a lo mejor sí, o no un juicio, sino pendiente de un pequeño detalle. No, pues parece ser que sí, que sigue en libertad, y con 68 años ha podido salir. Al parecer, el presidente de la Corte de Apelaciones, Ernest Mauer, aceptó el recurso, y es un poquito cercano a algunas ideologías de ultraderecha excesiva y racistas del grupo ultranacionalista de Haider. Bueno, seguimos, vamos, ya que seguramente el señor David Irving estaría encantado del antisemitismo, la islamofobia, etcétera, pues vamos a hablarles de cómo luchamos, o cómo se piensa luchar contra ellos.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, anunció en el Senado que la ciudad de Córdoba organizará en 2007 una conferencia contra la islamofobia en el marco de la presidencia española de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. En este sentido, esta reunión en Córdoba será una de las 2 conferencias que se celebrarán el próximo año bajo la presidencia de España, ya que habrá también una conferencia contra el antisemitismo en Bucarest. De este modo, el jefe de la diplomacia española explicó que el primer objetivo de España para su presidencia anual de la OSCE será consolidar el fortalecimiento de esta organización. En segundo término, España impulsará actividades para reforzar la OSCE como foro de diálogo y de cooperación. Luego, en tercer lugar, el Gobierno trabajará, dijo Moratinos, en la búsqueda de soluciones de conflictos congelados como los del Transnistria, Osetia del Sur, Nagorno-Karabaj, y mediante actos y apoyos a la resolución de estas crisis prolongadas en el tiempo, lo que no estará mal que oigamos hablar de unas crisis que están absolutamente acalladas. Vamos a seguir, vamos a hablar ahora de unas condecoraciones, aunque llegamos un poquito tarde, fue la semana pasada, pero tenemos que hacernos eco. Durante una ceremonia en la Casa Blanca, que tuvo lugar hace una semana, el presidente norteamericano George Bush anunció los 10 distinguidos este año con la Medalla de la Libertad. Bush condecoró, además de al célebre guitarrista B.B. King, al columnista William Safire, al activista pro derechos humanos Nathan Sharansky, al exsecretario de Transporte Norman Mineta, al biógrafo David McCullough, a la educadora Ruth Colvin, al expresidente de la Universidad de Luisiana Norman Francis, al historiador Paul Johnson, al científico Joshua Lederberg y al experto en béisbol John Buck O'Neill. El presidente subrayó que estos 10 estadounidenses han sido honrados con la máxima distinción civil de Estados Unidos porque han sabido ganarse una gran admiración y respeto en todo el país. La Medalla Presidencial de la Libertad, que el gobierno de Estados Unidos entrega cada año desde el 45, reconoce los grandes logros que se han alcanzado en el servicio público, la ciencia, las artes, la educación y el deporte, entre otros campos. Por cierto, más condecoraciones. El 19 en Buenos Aires fue condecorado con la Orden Real de la Estrella Polar Baruch Tenenbaum de Santa Fe, creador de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg. La ceremonia se realizó en la casa del embajador de Suecia en Argentina, que entregó la orden con la que se distinguió a Tenenbaum por decisión del rey Carl XVI, Gustav de Suecia, y con la que se lo reconoce por mantener viva la memoria del diplomático sueco Raoul Wallenberg, quien rescató y salvó a decenas de miles de judíos en Hungría condenados a muerte por el nazismo. Después, en el 45, Wallenberg desapareció tras ser detenido por el régimen soviético. La distinción premia además su condición de promotor del diálogo internacional. La Fundación Internacional Wallenberg, Raoul Wallenberg, cuenta con sedes en Nueva York, Jerusalén y Buenos Aires y tiene como objetivos desarrollar proyectos educativos y de divulgación que promuevan el ejercicio de los valores de solidaridad y coraje cívico que animaron las gestas de los salvadores del Holocausto. Y vamos a hablarles ahora de literatura también relacionada de alguna manera con el Holocausto, por lo menos el autor fue testigo de ello. La editorial Acantilado ha iniciado con la novela Una tumba para Boris Davidovich, que presentó el ex embajador español ante la UNESCO, José María Ridao, la publicación en los próximos 3 años de la obra completa del escritor serbio Danilo Kiš. Considerado como una voz singular en el panorama literario mundial y un relevante pensador, Kiš, nacido en Serbia, de madre montenegrina y padre judío, residió en París tras acabar sus estudios en la Universidad de Belgrado, trabajando en una obra que en España es apenas conocida, aunque hace muchos años Seix Barral tradujo alguno de sus libros. Criado, como decía él mismo, entre 3 religiones, la judía, la ortodoxa y la católica, y 2 lenguas, la serbocroata y la húngara, Kiš fue testigo con 7 años de la masacre de judíos serbios a manos de fascistas húngaros durante la Segunda Guerra Mundial, y con 10 años recibió la noticia de que su padre, superviviente de la matanza de Novi Sad, había muerto en Auschwitz. Este hecho da lugar luego a una trilogía formada por Jardín, Ceniza, Penas precoces y El reloj de arena, y que se titula Circo familiar, que pronto la podremos ver, tal y como explicó el editor, que se seguirán brevemente al libro que publicaban ahora. La editorial recuperará también para el público español la lección de anatomía, la enciclopedia de los muertos, la buhardilla, Salmo 44, la UDI cicatrices, el pozo amargo de la experiencia y la vida y literatura. También fue un autor incomprendido por una izquierda caviar que no quería ni oír hablar de gulags, y cerró Kiš en 1972 una de sus novelas con la frase «Más vale estar entre los perseguidos que entre los perseguidores», frase a la que hizo honor ya que fue perseguido por todos. Bueno, pues nosotros dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos venimos al rincón de Igit. Hola. Hola. ¿De qué nos vas a hablar? Hablamos de líderes mundiales que encienden luces de Hanukkah.
El presidente de Polonia y el de Georgia toman parte en la ceremonia de encendido de las luces de Hanukkah en Varsovia, en Tbilisi, donde más de 1000 judíos georgianos se congregaron alrededor de la sinagoga para encender las luces junto al presidente Mikhail Saakashvili. También Tony Blair, primer ministro británico, que visita estos días a Israel, tomó parte junto con Ehud Olmert en el encendido de las luces. La ceremonia fue transmitida por televisión georgiana en el momento en que Saakashvili enciende las luces en una lámpara de 10 toneladas de peso, de piedra traída de Jerusalén. Saakashvili dijo que encender las luces ha sido una tradición para los judíos de Georgia y que él lo hace este año en solidaridad con el pueblo judío. 3 décadas atrás, la población judía de Georgia se acercaba a los 100.000, pero la mayoría emigró a Israel tras la caída de la URSS. En la actualidad, su número es de unos 12.000 que siguen viviendo en esta república. En Varsovia, el presidente polaco Lech Kaczyński sostiene una vela en la ceremonia de Hanukkah en su palacio presidencial por primera vez, y en este acto entrañable dijo que era un honor para él y para los judíos polacos en general encender una vela de Hanukkah. Eso mismo dijo el rabino jefe de Polonia, Rabbi Michael Sudrich. También George W. Bush encenderá una vela de Hanukkah junto a los líderes judíos norteamericanos, como suele hacerse desde hace tiempo en la Casa Blanca. Bueno, pues nada, muchas gracias, Igit. Gracias a ti. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom. Para quien lo festeje, feliz Navidad. Nosotros nos reencontramos el martes con más información. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel. Tras reunirse con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, adoptó un conjunto de medidas destinadas a mejorar la situación de los palestinos que residen en los territorios. El plan, elaborado por el viceministro de Defensa Efraim Sne, diputado laborista, prevé el levantamiento de 27 puestos de control militar para el paso de personas y vehículos palestinos y la eliminación de 49 terraplenes, barreras físicas que cortan el tráfico en rutas interiores de Cisjordania, entre aldeas y centros urbanos palestinos. En la segunda etapa del plan serán levantados otros 22 puestos militares de control destinados actualmente a inspecciones de seguridad, persona por persona y vehículo por vehículo, con la previsión de que podrían transportar armas o explosivos, mientras que en otros 16 puestos fijos de vigilancia militar las inspecciones serán aleatorias y no afectarán a todos los vehículos que deban atravesarlos. El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, señaló que mejorar la calidad de vida de los palestinos es un pilar de la política de seguridad del país. Por otra parte, las autoridades israelíes ordenaron ayer la evacuación de 4 edificios de viviendas de colonos de judíos de la ciudad de Hebrón, situadas en un enclave muy protegido, y lo hicieron porque fueron declarados asentamientos ilegales. Los residentes cumplieron el requerimiento sin incidentes, y por otro lado, el ministro de Defensa también aprobaba ayer la construcción de un nuevo asentamiento en el norte del Valle del Jordán, que albergará a colonos evacuados de sus viviendas de la Franja de Gaza. El plan oficial del que les hablábamos, conocido el Plan para aliviar las condiciones de vida de la población palestina en Cisjordania, tiene también por objetivo respaldar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, líder de Fatah, en su puja con el gobierno, con el primer ministro del gobierno, Ismail Haniyeh, de Hamas. Y fue muy criticadas estas medidas por el coronel de reserva Efi Eitam del Frente de la Unidad Nacional de la derecha ultranacionalista, que dijo que esas medidas, del mismo modo como la transferencia de $100 millones a la Autoridad Nacional Palestina que ha decidido el gobierno, son unilaterales y simplemente contribuirán a debilitar a Abbas, ya que, según Eitam, reducirán la presión sobre Hamas y le alentarán de esta manera a continuar con sus ataques terroristas contra la población israelí.
Por su parte, la contraparte, otra manera de leerlo, es la del coronel en reserva Rothschild, que presidente del Comité para la Seguridad y la Paz, que dijo a la radio que para hacer posible la reanudación del proceso de paz con los palestinos es necesario asumir riesgos bien pensados. En su opinión, la transferencia de los $100 millones cobrados por Israel no afectarán de manera negativa a la seguridad de Israel. En fin, el caso es que estas medidas son simplemente para Cisjordania, ya que desde Gaza además siguen cayendo cohetes. Y para variar, como siempre, no llueve a gusto de todos, no todo el mundo está contento con estas medidas. El primer ministro palestino y dirigente de Hamas, Ismail Haniyeh, criticó ayer la reunión mantenida el pasado sábado entre el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el jefe de gobierno israelí, Ehud Olmert. El primer ministro palestino explicó que el encuentro entre Abbas y Olmert se sitúa en un valle, mientras que la política de Israel está en otro valle. Por otra parte, al cierre de nuestra edición, 5 misiles habían sido lanzados contra la ciudad israelí de Sderot y la zona industrial de Ashkelon al sur de Tel Aviv, provocando daños materiales, aunque no víctimas. Con tanto misil, habrá que recordar que hay un acuerdo de cese el fuego firmado el 26 de noviembre desde entonces 63 misiles han caído desde la Franja de Gaza contra territorio israelí. Uno de los 5 misiles disparados ayer cayó en una instalación estratégicamente importante ubicada en la periferia de la ciudad costera de Ashkelon, y la acción fue reivindicada por el grupo Saraya al-Quds, que es el brazo armado de Yihad Islámica, que han explicado que el ataque iba dirigido contra una central eléctrica que está en Ashkelon. Pero por mucho que se empeñen, la población civil, tanto de un lado como de otro, parece querer decir que están dispuestos a llegar a un acuerdo. Según los resultados de un estudio dado a conocer ayer por el diario Haaretz, una mayoría de israelíes y de palestinos estarían a favor de la negociación de un tratado definitivo de paz sin acuerdos intermedios. El estudio fue hecho por el Instituto Harry Truman por la Paz en Medio Oriente, dependiente de la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Centro Palestino de Investigaciones y Estudios Políticos. Otro dato del estudio llevado a cabo por las dos instituciones es que el 61% de los palestinos interrogados se manifestó a favor de un adelanto de las elecciones presidenciales y legislativas en Cisjordania y en la Franja Autónoma de Gaza. Según los palestinos que participaban en la encuesta, si se celebraran hoy las elecciones, los representantes de Fatah obtendrían una mayoría de escaños en el Congreso Legislativo, pero Abbas y Haniyeh saldrían empatados en un pulso por la presidencia. Bueno, la mayoría de los israelíes consultados por el Instituto Truman con respecto al Plan Árabe para la Paz, que es la iniciativa de Arabia Saudí adoptada por la Liga Árabe, pues la mayoría se opondría, ya que al parecer porque esa propuesta incluye el derecho de retorno de los refugiados palestinos de la Primera Guerra, la del 48, y los desplazados del 67, sin precisar a qué territorio, y al parecer es por esto por lo que la mayoría de los israelíes se habría opuesto. Con respecto a los datos que les decíamos, 58% de los israelíes, 81% de los palestinos estarían dispuestos de una negociación de un tratado definitivo de paz ya y sin acuerdos intermedios. Y ahora tenemos que cambiar de zona, pero seguimos hablando de conflictos. Para variar, un nuevo frente que no es nuevo, pero que ahora mismo está muy caliente en todos los medios de comunicación. Las fuerzas etíopes lanzaron este fin de semana una intensa ofensiva contra la Unión de Cortes Islámicas que intentan derrocar al gobierno de transición de la vecina Somalia. El primer ministro etíope Meles Zenawi afirmó ayer que su país ha completado la mitad de su misión en Somalia y que según sus cálculos más de 1.000 combatientes islámicos habrían muerto en los últimos días. Por su parte, los hermanos musulmanes egipcios condenaron ayer los ataques etíopes contra Somalia y exigieron a los países árabes y a la Liga Árabe que actúen para detenerla y para que las tropas etíopes se retiren de Somalia. Y además, Somalia y Etiopía se pelean. Adivinen quién es el culpable para los hermanos musulmanes: Israel. En un comunicado emitido ayer por el guía espiritual de la organización, Akif, Muhammad Mahdi Akif, los hermanos acusaban a Israel, también a Estados Unidos, de estar detrás del empeoramiento de la situación. En la nota aseguran que las cortes islámicas terminaron con los señores de la guerra y consiguieron la seguridad para amplios sectores del pueblo. Sin embargo, cuando comenzaron las misiones de buenos oficios, entre ellas el gobierno temporal, entonces la mano oculta de los planes americanos sionistas encendieron de nuevo el fuego e incitaron a Etiopía a invadir Somalia.
En sus palabras, tras Palestina, Afganistán, Irak y Sudán, le llega el turno a Somalia y se pregunta el portavoz de los hermanos musulmanes cuál será el próximo marco de la política, el próximo país al que le toque en el marco de la política del Nuevo Oriente Medio. Somalia actualmente también sufre el impacto de la sequía más grave de la última década y esto ha llevado a cientos de miles de personas a depender de la ayuda humanitaria internacional y además se encuentra en guerra civil desde 1991. Las instituciones de transición que se establecieron en 2004 no lograron restablecer el orden en el país y al tiempo que las cortes islámicas fueron aumentando su influencia y la presencia hasta llegar a controlar Mogadiscio y amplias áreas del centro y del sur del país. Y la situación es realmente preocupante. Así que nos vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de cosas menos preocupantes. Su turno para algunos inmigrantes. Estaba previsto que hoy llegaran a Israel unos 200 inmigrantes traídos por la organización Nefesh B'Nefesh desde los Estados Unidos y Canadá. La organización, que trabaja en cooperación con la Agencia Judía para Israel, fue fundada por el rabino Yehoshua Fass y Tony Gelbard en 2001 con el objetivo de ayudar a los inmigrantes judíos de los Estados Unidos y de Canadá con el proceso financiero, profesional y de inmigración. Durante el 2006, la organización asistió a unos 3.000 olim que llegaron a Israel, representando un 16% del total de la inmigración a Israel para ese año. Según la organización, el 99% de estos olim permanecen todavía en Israel, con lo cual se debe adivinar que les gusta. Y pasamos ahora a hablarles de deporte. El Estadio Olímpico de Sevilla acoge hoy, miércoles 27 de diciembre, el Partido por la Paz que enfrentará a la selección andaluza de fútbol con un combinado de jugadores israelíes y palestinos. El encuentro, que comenzará a las 8:30 y cuenta con el patrocinio de la Junta, será retransmitido a 14 países y podrá ser seguido por 500 millones de telespectadores. El equipo palestino-israelí estará compuesto por 22 jugadores, 11 de cada nacionalidad, entre los que sobresale el portero del Deportivo de La Coruña, Dudu Awate, y el capitán de la selección israelí, el ex-racinguista Yossi Benayoun. El partido va a ser arbitrado por el colegiado internacional Luis Medina Cantalejo y la cita será en la Cartuja, que va a contar con la presencia en el palco de autoridades del viceprimer ministro israelí y premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, y por parte en representación de Palestina, 3 ministros, el general Jabril. El comienzo del partido estará precedido por la actuación de la cantante israelí Noah y el saque de honor va a corresponder al francés Michel Platini. Se gestionaba el cierre de esta edición, pero no sabemos muy bien la venida del actor George Clooney. Y dejamos ahora esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Dieguito. Hola. Cuéntanos. 2 noticias cortitas. Adelante. Y muy interesantes. Los geólogos advierten sobre tsunamis en Israel. El doctor Amor Salomón del Instituto Geológico Local, en conjunto con especialistas de otros países, presentarán hoy un estudio que señala esta posibilidad. Los investigadores afirman que una vez cada 200 años se produce un fenómeno de estas características frente a las costas del mar Mediterráneo oriental. Así que mucho cuidado. No, bueno, qué miedo esta noticia. Sí. Que hace 2 años del tsunami, ¿no? Sí. En fin, unas imágenes terribles. Sí. Y la otra noticia es un poquito más esperanzadora. Una visita interesante de Stephen Hawking en Israel. El brillante, mundialmente conocido físico realizó una visita a Israel y a la autoridad palestina. En la región se reunió con dirigentes nacionales, científicos y jóvenes. Hawking es una figura que, con su lucha personal y con su conocimiento, representa una fuente de inspiración para muchos. Bueno, pues muchas gracias, Iggy. Gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Mañana más.